A todos, bienvenidos a la asignatura de Lenguajes y Autómatas 1. El día de hoy veremos el tema 1.3, lenguajes, tipos y herramientas. Y en este tema se explicará qué son los lenguajes, cuál es su clasificación. Posteriormente nos enfocaremos en los lenguajes de programación y en las herramientas que utilizan los programadores. Y empezaremos definiendo qué es un lenguaje. En esta asignatura, el lenguaje va a estar representado por la letra L mayúscula y es un conjunto de signos que permiten la comunicación. Como se vio en la clase anterior, para poder diseñar un lenguaje es necesario contar con un alfabeto, ya que este contiene los símbolos para poder crear las palabras válidas del lenguaje. Y estas palabras, al ser combinadas, forman oraciones o cadenas. Y estas oraciones o cadenas tienen la función de transmitir información. No olvidemos que la razón de ser de los lenguajes es permitir la comunicación para transmitir información. Muy bien. A continuación se muestra la clasificación general de los lenguajes. El primer tipo de lenguaje es el natural y es el que utilizamos los seres humanos para comunicarnos de forma cotidiana con los demás. Y esto lo hacemos a través de los idiomas, como el inglés, el japonés, el español, el alemán, entre otros. El otro tipo de lenguaje es el lenguaje formal. Es un tipo de lenguaje que ya no se utiliza de forma cotidiana para comunicarse de forma general. Más bien se utiliza en ciertas áreas específicas, como las ciencias y las artes. Utiliza símbolos para sustituir o representar las expresiones que usamos en el lenguaje natural. Por ejemplo, en la música se utilizan símbolos, se utiliza cierta simbología para representar las notas musicales. En la química y en la física también se utiliza cierta simbología para representar las fórmulas y las notaciones. Lo mismo pasa en el área de las matemáticas, el álgebra y el cálculo. Se utiliza cierta simbología estandarizada para crear expresiones. Y en el área de la informática existen los lenguajes de programación, que son lenguajes creados por el ser humano para poder dar instrucciones a la computadora y para que ésta pueda ejecutarlas. Entonces, los lenguajes de programación van a entrar dentro de la clasificación de lenguajes formales. Muy bien. Cada tipo de lenguaje estudia ciertas áreas. En el lenguaje natural, las áreas de estudio son las siguientes. La primera es los fonemas, que son la descripción de los sonidos, de los símbolos del lenguaje. La morfología va a estudiar la composición interna y derivación de las palabras. Como bien sabemos, muchas de las palabras, por ejemplo, del lenguaje español, están derivadas de dos o más términos. Por ejemplo, la palabra biología se deriva de bio, que significa vida, y logía, que significa tratado o estudio. Y por ese motivo, la palabra biología
significa tratado o estudio de la vida. Lo mismo pasa con geografía, que significa estudio y derivación de la tierra y descripción de la tierra. La palabra alfabeto está conformada por las dos primeras letras del abecedario griego, alfa y beta. También se estudia el significado de las palabras. Otra de las áreas de estudio es la sintaxis, que analiza el orden y relación de las palabras de un lenguaje, así como las reglas para estructurar ese conjunto de palabras. Y finalmente se estudia la composición de las oraciones. Muy bien. En el lenguaje formal, la finalidad es hacer representaciones simbólicas cuyo significado depende del contexto. Las tres áreas principales de estudio del lenguaje formal son las siguientes: léxico, sintaxis y semántica. En esta asignatura, aparte de diseñar un lenguaje de programación, el objetivo a alcanzar es desarrollar un compilador. Las tres primeras fases del funcionamiento de un compilador son el análisis léxico, el sintáctico y el semántico. El análisis léxico se encarga de estudiar, de verificar el conjunto de palabras válidas de un lenguaje. El análisis sintáctico analiza el orden y relación de las palabras. Se encarga de que se cumplan las reglas del lenguaje. Y en el área semántica se analiza el significado de las palabras de acuerdo a su contexto. Muy bien. Tipos de lenguaje. Anteriormente se vio una clasificación general de los lenguajes. En este mapa conceptual nos enfocaremos en la clasificación de los lenguajes de programación. Primero que nada debemos de entender que los lenguajes de programación están clasificados dentro de los lenguajes formales y que existen tres principales tipos de lenguajes de programación, y esto es de acuerdo a su nivel de abstracción y complejidad, a su traducción al lenguaje máquina y a su modelo o paradigma de programación. Entonces son esas tres clasificaciones. De acuerdo al nivel de abstracción y complejidad, significa qué tan cerca está el lenguaje de la simplicidad del lenguaje binario utilizado por la computadora, y a su vez qué tan cerca se encuentra ese lenguaje del lenguaje natural. Mientras mayor sea el nivel de abstracción y complejidad, el lenguaje va a parecerse más al lenguaje natural. Ese es uno de los objetivos que se buscan en los lenguajes de alto nivel: parecerse cada vez más al lenguaje natural para facilitar al programador el desarrollo del código. Mientras más se parezca al lenguaje máquina, va a ser más simple y con un menor nivel de abstracción.
Por eso se dice que es un lenguaje de menor nivel. Muy bien. La clasificación de acuerdo a la traducción al lenguaje máquina es la clasificación del lenguaje de acuerdo al tipo de programa que utilice para traducirse a nivel máquina. Algunos programas, algunos lenguajes ocupan ensambladores, otros ocupan intérpretes y otros ocupan compiladores. Por último, la clasificación de acuerdo al modelo o paradigma de programación es un tipo de clasificación que se hace de acuerdo al estilo de desarrollo de programas. El primer tipo es lenguajes de programación imperativos, que se enfocan en que el programador desarrolle en su código el programa y escriba en el código las instrucciones, condiciones y pasos para resolver un problema. En el lenguaje de programación declarativo, el programa se describe en términos de proposiciones y afirmaciones declaradas. Ya no, en este tipo de lenguaje de programación, el programador ya no se enfocará en escribir en el código las instrucciones para resolver el problema o para llegar a un resultado. Más bien, el programador desarrollará o describirá el problema y el mismo lenguaje lo resolverá y dará las instrucciones de una forma más abstracta. Entonces, en cierto sentido, el programador ya no tiene que estar escribiendo las instrucciones para que funcione su programa. Y el último, el lenguaje de programación orientado a objetos, usa objetos en sus interacciones para poder desarrollar programas o aplicaciones. Los objetos son entidades que tienen un determinado estado, método o identidad. Es un tipo de paradigma más avanzado que el paradigma o modelo de programación lineal y facilita mucho a los programadores el desarrollo de programas o aplicaciones más complejas. Muy bien, entonces esta es la clasificación general de los lenguajes de programación. Muy bien. Herramientas computacionales vinculadas a los lenguajes. Independientemente del lenguaje de programación utilizado, para el desarrollo de programas fuentes se requieren ciertas herramientas que facilitan el trabajo. A continuación hablaremos de algunas de ellas. Estas tres herramientas que se muestran a continuación son utilizadas para facilitar al programador el desarrollo del código. Son editores de programación, depuradores y bibliotecas de programación. Empezamos con los editores de programación y aquí nos dice que son herramientas de aplicación que proporcionan al programador un apoyo para escribir el programa fuente. En las imágenes se puede observar los iconos que representan a algunos editores de programación como Sublime Text, Atom, Brackets, Eclipse, Visual Studio y NetBeans. Estos no son los únicos editores de programación. Lo que sí es importante entender es que cada uno de ellos
tiene diferentes características, diferentes cualidades y también a su vez sus propios defectos. Tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Algunos editores de programación te ayudan a autocompletar el código, te ayudan a marcar errores léxicos o sintácticos, te marcan con un color en los elementos léxicos o con varios colores. En sí, pues con la finalidad de facilitar cada vez más el desarrollo del código. Los depuradores, como bien aquí dice, son herramientas para localizar en un entorno controlado los errores del programa fuente. Los depuradores nos ayudan a probar y eliminar los errores del código. Como bien sabemos, somos susceptibles a equivocarnos y a escribir en cierto punto mal un código. Entonces, la función de los depuradores es encontrar esos errores y eliminarlos. En la imagen se pueden apreciar algunos ejemplos de depuradores. Al inicio se marca NetBeans porque NetBeans tiene también su propio depurador, pero también está el GDB, el Softis y el OllyDbg. Muy bien. Bibliotecas de programación, también conocidas como librerías, son subprogramas o módulos que eficientan la utilización de memoria y el funcionamiento del programa. Las librerías son archivos o conjuntos de archivos creados por otros programadores que se utilizan para facilitar la programación. Esa es la función de las librerías. Son códigos ya desarrollados por otros programadores anteriormente que tienen alguna función, que cumplen alguna función y que ya no es necesario que las escribas. Solamente las importas, las mandas a llamar para poder utilizarlas, para poder ejecutarlas. Entonces, esta es la última herramienta que se va a mostrar el día de hoy, que utilizan los programadores para facilitar el desarrollo del código. En conclusión, pues en este tema 1.3, el objetivo era enfocarse en los lenguajes de programación, en ir conociendo cómo están clasificados, primero que nada dentro de todos los lenguajes, dentro de qué áreas están clasificados y posteriormente qué tipos de lenguajes de programación existen. Como bien vimos, los lenguajes de programación se encuentran clasificados dentro de los lenguajes formales porque se especializan en un área en específico, que en este caso es en el área de la informática. También existe una clasificación de los lenguajes de programación de acuerdo a su nivel de abstracción y complejidad, que son lenguaje máquina, lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. De acuerdo a la herramienta que ocupan para traducir a lenguaje máquina, que son compiladores, intérpretes y traductores. También se vio qué tipos de lenguajes de programación existen de acuerdo a su paradigma.
y son imperativos, declarativos y programación orientada a objetos. No olvidemos que el paradigma es el estilo de desarrollo de los programas. Finalmente, se explicó qué herramientas utilizan los programadores y tenemos los editores de programación, tenemos los depuradores y finalmente las librerías. Muy bien, esto es todo por hoy, todo lo que se vio en el tema 1.3. La bibliografía, la fuente de información más utilizada hasta el momento es el libro Teoría de Autómatas, un enfoque práctico, primera edición de Telma Cantú Treviño, del año 2015. Pues muchas gracias, esperemos seguir trabajando con más temas y seguir aprendiendo pues más de esta asignatura que es Lenguajes y Autómatas 1. Muy bien, me despido, que la pasen muy bien, hasta la próxima.